Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Albert, soy el presidente de la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna. La moderación de esta segunda sesión de las jornadas la iba a hacer yo, pero me encuentro un poquito fastidiado, así es que Andrea Baglioni se va a encargar de moderar esta mesa, pero no quería... Sí, es que no se oye. Se oye, pero se oye, tienes que acercar mucho. Sí, no, ya se... Bueno, pues repito entonces. Mi nombre es Juan Carlos Albert. Tenía que moderar la mesa de esta segunda sesión del primer congreso del AIR, pero bueno, la voz la tengo un poquito fastidiado. Dejo esta labor a Andrea Baglioni, pero no quería dejar de agradecer a todos los presentes aquí y virtualmente en Zoom. Agradecer otra vez, que ya lo hemos agradecido esta mañana, al Museo de Arte Contemporáneo, a Carlota, a Juan Bautista, a Roberto y a María Ángel Salvador, que ya no es directora, pero que fue la que nos acogió el año pasado cuando le propusimos hacer estas jornadas aquí. Agradecer también, porque nada de esto habría sido posible si Fernando, nuestro técnico, no estuviera apoyándonos desde hace ya un tiempo para saber qué es lo que queríamos y para podernos permitir hacerlo. Y también, y ya con esto acabo y le dejo la palabra a Andrea para que modere esta segunda sesión, agradecer por segunda vez, esta mañana ya lo ha hecho él, a nuestros socios de honor, a Carolina Joldi, a Hans Meinke, el promotor de las obras completas de Ramón Gómez de la Serna en Círculo de Lectores Galaxia Gutenberg, y a Ioana Zolotescu, que fue la directora de estas obras completas, que han permitido conocer a los estudiosos de Ramón toda su obra, casi toda, en unas ediciones dignas, perfectas, cuidadas, íntegras. Y nada más, Andrea, por favor, haz lo que iba a hacer yo. Gracias. Estas son las consecuencias de la dura tarea del trabajo del presidente de la asociación. Bueno, otra vez bienvenidas y bienvenidos. Vuelvo a darle las gracias a nuestros ponentes de esta mañana, Juan Manuel Bonet, Andrew Anderson, María José Flores Raquejo, Francisco Estevez y David Vela. Ahora habrá un pequeño cambio en lo que se refiere a las comunicaciones, que la primera será la de Rafael Cabañas y luego seguimos con las tres virtuales en orden: Diego Martínez Torrón, Miguel Molina Alarcón y Arturo Fernández Gibert. Esta tarde hablamos de ramonismos, o sea, a ver todas las facetas de esa, o unas cuantas facetas de esa generación unipersonal que fue Ramón Gómez de la Serna. Y os voy a presentar, bueno, todo el mundo lo conoce, pero haré una breve presentación de Eduardo Alamino López, que es licenciado en Filosofía y Letras en la especialidad de Historia del Arte y máster en la Museología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido conservador jefe de colecciones del Museo Municipal de Madrid, actual Museo de Historia, director del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid en Conde Duque de 2001 a 2014. Fue responsable del montaje e instalación del despacho de Ramón en 1914. Con este motivo publicó el libro Los despachos de Ramón Gómez de la Serna, un museo portátil monstruoso. Ha comisariado varias exposiciones dedicadas a Gómez de la Serna. Es autor de los textos para el catálogo Colección ABC Ramón Gómez de la Serna, Greguerías Ilustradas, y del estudio Un manuscrito autógrafo de Ramón Gómez de la Serna sobre Jacinto Benavente en la Biblioteca Histórica Municipal.
Su dedicación a Ramón estos últimos años se ha concretado en una intensa labor de investigación y divulgación de su figura y de su obra a través del blog librosnocturnidadyaLevosía.com y en varios libros sobre su obra publicados en la editorial Ulises. Ramón y Pombo, Libros y Tertulia, 1915-1957, Retratos, Semblanzas y Caricaturas de Escritores, La Tribuna, 1912-1922, junto a Retratos, Semblanzas y Caricaturas Variadas, La Tribuna, 1912-1922. Y el último de ellos, Ramón Dibujante, El Lápiz Atrevido. Entre medias, publicó su estudio Ramón Gómez de la Serna, París, y edición de La Sirène sobre el muro de la actualidad, en Blaise Cendrars, Jeroboam y La Sirène. Pequeñas memorias de un editor. Os dejo la palabra a Eduardo Alaminos. Muchísimas gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación con su ponencia Los torreones o despachos de Ramón Gómez de la Serna. Y una pregunta, rasgos vanguardistas. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a ti, Andrea, y a Juan Carlos Albert por haberme invitado a participar en este evento. Yo tengo que hacer, y permitidme que lo haga, dos referencias de tipo personal antes de meterme en materia. La primera es tener un recuerdo para el arquitecto Vicente Patón, ya fallecido, Alberto Tellería, los hermanos Serrano, especialmente Carlos Serrano, que fueron los que dieron la respuesta museográfica al planteamiento museológico que hice yo en el museo para montar el despacho de Ramón, pero habréis visto que no solamente es el despacho de Ramón, sino que es un conjunto de elementos que están en torno al despacho. Tanto Vicente Patón como Alberto Tellería y los hermanos Serrano se dedicaron, ellos hicieron, Tellería y Vicente Patón hicieron lo que es el habitáculo que veis ahí y que obedece al siguiente factor formal, que nunca lo he dicho, pero lo voy a revelar hoy, que es que mi idea fundamental cuando yo les propuse este trabajo fue partir de la figura o del plano de un biombo. De un biombo. Si os fijáis, en el habitáculo tiene un recorrido en zigzag, que es un poco la idea del biombo. Yo en ese momento no conocía la novela de Ramón el Novelista, en donde hay precisamente una pequeña novela intercalada que se llama así precisamente El biombo, que es una reflexión muy profunda de Ramón sobre este tipo de objeto. Yo no conocía en ese momento eso, pero me alegra haber leído esta novela luego posteriormente y haber tenido al menos la intuición de partir de un elemento que es nuclear en el conjunto del despacho ramoniano. Lo es desde su domicilio de la calle Villanueva y del despacho bonaerense. Esto fue así. Carlos Serrano fue el diseñador de la gráfica. Sobre este montaje os diré que introduje una cierta novedad que fue exponer en las caras exteriores del habitáculo frases de Ramón sacadas de Automoribundia sobre su propio despacho, que son los textitos que se pueden ir leyendo a lo largo del recorrido. Y Carlos Serrano hizo el diseño de este libro, que es el que ha citado antes Andrea, que es el que yo publiqué con motivo de toda esta cuestión, de todo este proceso museológico, porque se instalaba aquí. El despacho, no me voy a referir a ello, ha tenido antecedentes, Juan Manuel ya se ha referido a Otto antes, no entra dentro de mi cuestión ahora hablar de esto. Y luego, esa es la primera referencia personal. Y la segunda es ya más particular, es más subjetiva, mía propia. Y es que yo comencé a interesarme por la figura de Ramón, a estudiar
lo que siempre he llamado la obra plástica de Ramón, porque yo no me he metido en el ámbito literario, que eso es materia de muchos especialistas. A mí me ha interesado siempre los aspectos, digamos, gráficos, los aspectos plásticos de la obra de Ramón. Y entonces, el hecho de que me hayáis invitado a hablar hoy aquí de una cosa que hice en 2014, aunque antes has dicho en 1914, me has situado en la Primera Guerra Mundial, pero bueno, esos lapsus es muy ramoniano por otro lado. No, me has metido en las vanguardias directamente de la Primera Guerra Mundial. Bueno, lo personal es que para mí es muy simbólico que yo, habiendo montado aquí el despacho, habiendo dado otra vez visibilidad a Ramón, que estaba el pobre metido en cajas y guardado en los almacenes, como estaba en ese momento, al darle visibilidad, no deja de ser para mí muy simbólico que hoy yo haya elegido como tema de esta ponencia o de esta conferencia o de esta charla precisamente el despacho de Ramón. Y el simbolismo para mí es más profundo todavía, porque yo me despido hoy aquí de mis estudios y de mis quehaceres ramonianos. Yo doy punto final a esta etapa de mi vida, que ha sido muy intensa desde que me jubilé aquí en el museo y que termina hoy aquí. O sea, yo esto que he escrito hoy para hablar aquí, que no lo voy a poder leer entero porque me ha salido otro libro, sinceramente. Entonces, para mí tiene mucho simbolismo esta tarde y lo tiene desde un punto de vista muy personal, porque yo digo ya definitivamente adiós a los estudios sobre Ramón que yo he hecho pues de una manera muy individual, etcétera, y enfocados, como he dicho, al tema puramente gráfico o plástico. Dicho esto, entro en materia. Y para entrar en materia, lo primero que quiero es hablar, lo primero que quiero decir es por qué he puesto yo una... Cuando se envié el título de lo que yo iba a hablar, puse directamente Los Torreones o despacho de Ramón Gómez de la Serna, : rasgos vanguardistas. Así, tal cual. Pero luego me quedé, a posteriori, pensé, bueno, sería mejor poner en interrogación lo de los rasgos vanguardistas. Y os voy a explicar por qué. Por eso aparece eso en interrogación. Es decir, lo primero fue plantearlo tal cual y luego introducir la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué rasgos vanguardistas? Eso quiere decir que para mí el despacho de Ramón presenta una dualidad muy profunda. Dualidad en el sentido de que el despacho de Ramón, su configuración, su proceso de iniciación, su origen, está vinculado estrechísimamente o tiene muy estrechamente vinculado raíces emocionales, educacionales, decimonónicas. Es decir, el despacho de Ramón, cuando Ramón crea el despacho, es decir, cuando Ramón empieza a configurar en la calle de la Puebla, en una habitación de la casa de sus padres, empieza a colocar objetos y a poner objetos, Ramón no hace eso porque tenga una visión vanguardista del asunto. No, lo hace por una raíz educacional, emocional, infantil, que viene, como todo el mundo sabe, porque se ha repetido hasta la saciedad, de la figura de su abuela, en cuya casa, cuando era niño y pasaba periodos de enfermedad, los padres le llevaban allí y le encerraban allí. Y entonces aquel niño descubre, lo que se ha repetido infinitas veces también, el retrete de la casa de la abuela, que lo tenía lleno de cromolitografías, de cromos que se vendían en las chocolatinas, lo tenía todo pegado. Aquella imagen al niño le debió de fascinar, pero no solo aquella imagen gráfica, sino también jugaba, y eso lo cuenta él, jugaba con una caja, con un costurero
que la abuela le dejaba, donde había muchos botones y cruces militares de su marido, es decir, de su abuelo. Aquí tenemos un poco como los dos planos de lo que van a ser los despachos ramonianos. El gráfico, que no es el inicial, que eso va y se produce en un momento determinado, ya diré cuándo, y los objetos esos, que son objetos muy humildes, como los botones y las cruces de los abuelos. ¿Esto es algo insólito? ¿Esto es algo único? Pues no. He descubierto en un libro maravilloso de un autor italiano, Mario Prats, un gran coleccionista de arte, de coleccionismo de arte, pero ya de artes, digamos de arte de museo, de piezas de museo. Mario Prats, en La Casa de la Vida, que es un libro maravilloso cuya lectura recomiendo, le ocurre exactamente lo mismo que a Ramón. Su abuela le lleva a oír misas los domingos. Y después de oír misas los domingos, se encuentra con una tienda, van a una tienda donde venden altarcitos, que el niño le compran esos altarcitos y las figuritas religiosas que él va combinando y decorando. Y de ahí le viene su raíz emocional, sentimental, del coleccionismo. Lo que pasa es que con Ramón no se puede hablar estrictamente de coleccionismo, y eso ya es otro tema del que hablaremos, o que haré alguna referencia a él. Bien, dicho esto, os voy a hacer el guión, el dermoesqueleto de lo que yo he escrito aquí. Es ese comienzo de esa raíz dual que tiene el despacho de Ramón, que no se puede olvidar y que no termina nunca, ni siquiera en Buenos Aires. O sea, yo estoy convencido que él en Buenos Aires sigue con esa barroquidad, con ese horror vacui exagerado, pero en el fondo de todo eso sigue el hilo educacional de su infancia, de lo que su abuela le introduce en su pensamiento y en sus sensaciones. Yo podía haber hecho una cosa para hacer esta presentación, y es haber cogido este libro, que ya escribí en 2014, y haberlo resumido. Pero no he hecho eso. Me he puesto a indagar en aspectos nuevos. Y uno de los aspectos nuevos que a día de hoy no sabría cómo denominar, pero que para entendernos vamos a llamarle la poética de la habitación, quizá rememorando el libro de Gastón Bachelard, La poética del espacio, que se ha utilizado y se ha citado también en este ámbito ramoniano. He hecho una serie de consideraciones, he leído una serie de autores de los cuales os voy a leer algunas pequeñas citas, porque ese aspecto es muy interesante desarrollarlo, ampliarlo y ver cómo esto está gravitando en toda la trayectoria de los despachos, los sucesivos despachos, llámense despachos, torreones, antros ilustrados, los define de muchas maneras. A mí una de las que más me gusta es cuando le llama cueva parietaria, y luego intentaré decir por qué, etcétera, etcétera. O sea que la poética de la habitación es como un elemento, como un módulo que debería de estudiarse y que se debería profundizar. Después he utilizado lo que llamo yo las fuentes primarias para el despacho de Ramón. Ramón, que son, a saber, mi autobiografía, que aparece en la Sagrada Cripta de Pombo. Cuando él escribe mi autobiografía, allí ya dice él, me gustaría escribir un libro sobre mi despacho. O sea, allí ya plantea él la idea de ese libro, que nunca llegará a escribir. Hay un artículo interesantísimo que publica en la revista Estampa, Viaje alrededor de mi cuarto, que es un título, yo creo que tomado del libro de Xavier de Mestre, con el mismo título, Viaje alrededor de mi cuarto,
que es un pequeño ensayo filosófico precioso, que recomiendo su lectura, en donde hay también una clave de lo que es el despacho ramoniano. Mestre, ese libro se escribe en 1794 como producto de un arresto domiciliario que le obligan a estar metido en su casa 40 días, y él escribe un viaje alrededor de su cuarto. Y es un diálogo curiosísimo sobre los objetos que tiene en las paredes, sobre todo obras de arte, bustos, el busto de su padre, diferentes grabados, diferentes óleos, etcétera, y un espejo. Y lo que dice del espejo es tan maravilloso que estoy seguro que Ramón suscribiría esas palabras sobre el espejo, y no sé exactamente, no lo he llegado a saber, si Ramón leyó ese libro o no. Lo que sí sé es que en la biblioteca de Ortega y Gasset, de Espasa Calpe, dedicada a los viajes, se publicó, de este mismo autor, de Xavier de Mestre, se publicó viaje nocturno alrededor de mi cuarto. Yo pienso que Ramón tuvo que conocer este libro, porque es que el título es igual, es la traducción directa del libro de Mestre. Por supuesto, Automoribundia. Automoribundia es tan extenso que de los 101 capítulos que tiene, más el epílogo, el 40% de ese libro está dedicado al despacho. O sea, es mucho lo que hay de despacho. De tal manera que si extrajéramos lo que dice en Automoribundia, le sumáramos lo que dice en mi autobiografía y lo que dice en Viaje alrededor de mi cuarto, casi podríamos hacer un opúsculo, si no el libro que él hubiera deseado escribir, un opúsculo. Y luego he añadido otro libro, del cual se ha citado aquí esta mañana, lógicamente en el contexto de lo que estamos hablando, en donde hay un eco enorme de los intereses y de las preocupaciones de Ramón Gómez de la Serna sobre su despacho, que es Ismos. En Ismos, luego os leeré algunos aspectos. Antes, Ismos, desde el punto de vista cronológico va así, nuevas páginas de Ismos es del año 31, también en Nuevas páginas de mi vida, lo que no dije en Automoribundia se refiere al despacho, y luego, como digo, Ismos. Mirad, el eco que hay en Ismos, yo creo que esto se han citado algunos. Se ha citado, por ejemplo, lo que dice del estantifermismo, que es la decoración mobiliaria, cómo afecta al individuo. Pero es que en apolinerismo, el estantifermismo, en picassismo, en negrismo, en toulouse-lautrecismo, en archipenquismo, en loteísmo, en simultaneísmo, en lipschismo, que se ha referido Juan Manuel Monet esta mañana a Lipschitz, en tubularismo, en dadaísmo y en superrealismo, en botellismo, en novelismo, en serafismo dedicado a Cocteau y en riverismo, lógicamente, por la referencia al cuadro, al retrato que le hace Rivera, hay tan abundante cantidad de relaciones que formaría parte, estos ismos que os he citado, formaría parte también de ese posible libro que Ramón hubiera escrito sobre su despacho, porque en todos estos ismos hay un eco de los despachos, del suyo y de los otros artistas. Luego, si estas son las fuentes primarias, las fuentes secundarias serían otros autores. En Automoribundia intercala dos textos que son también referentes ineludibles de su despacho, el de Antonio de Obregón y el de José Lorenzo. Luego me referiré qué es lo que dicen allí. Luego, el texto de Alfonso Reyes, que es también un texto primordial y básico. Y he encontrado uno maravilloso de Alberto Previch, que es un arquitecto argentino que lo publica en la revista Martín Fierro, en ese homenaje que se le da a Ramón en 1922, 23 o 24, pero que Ramón no va. Alberto Previch, el texto de Previch es muy interesante, luego diré por qué. Por supuesto, Pérez Ferrero con la biografía, donde también se refiere al despacho. Guillermo de Torre tiene unas valoraciones estupendas sobre el despacho ramoniano.
Y el texto que a mí más me gusta de todo lo que se ha dicho sobre el despacho de Ramón y sobre Ramón en sí mismo es Escorzo de Ramón de Pedro Salinas. Estos serían, digamos, las fuentes secundarias que yo he metido más autores, os cito estos, os he citado solo esto. Después, otra parte del texto que yo he escrito está dedicado, eso sí, ya más en el contexto de lo que sería el tema del despacho y las vanguardias, a los dispositivos o a las formas vanguardistas de las que se vale, que utiliza Ramón, que sería el fotomontaje, el fotocollage y sobre todo el collage. Ahí he utilizado básicamente los trabajos de Jacobo Bañuelos Capistrán, fotomontaje, Historia del collage en España y el catálogo de la exposición al objeto surrealista de Manuel Guiñón, El siglo del collage, una percepción radical de Francisco Ibar, de José Francisco Ibar, y un libro que me ha interesado muchísimo, que de Luis Puelles Romero, que se llama El desorden necesario, filosofía del objeto surrealista, en donde también se habla tanto del collage como del objeto surrealista. Estos libros, todo lo que estos autores escriben sobre el collage se puede volcar directamente en lo que es, digamos, la parte vanguardista, lo que llamaríamos la parte vanguardista del despacho de Ramón Gómez de la Serna. Y por último, hay un texto también muy interesante sobre los objetos, sobre la poética, la mirada, sobre los objetos, que es un elemento sustancial del despacho, que es La mirada poética y el rastro de Ramón Gómez de la Serna, Tradición y modernidad de Eloy Martos Núñez y Aitana Martos García. Dicen cosas muy interesantes sobre el libro, que es aplicable, por supuesto, al despacho. He hecho una coda final que no lo tengo muy claro, pero que sería lo siguiente. Quizá no se ha estudiado, pero se debería de estudiar todos los manifiestos de la vanguardia y ver exactamente en los textos de la vanguardia, de los manifiestos, qué elementos o qué ideas pueden estar conectadas con el despacho ramoniano. Y, por ejemplo, una que me ha parecido muy interesante es sobre un manifiesto futurista de la cinematografía, que ahí se habla de una realidad caotizada de caos, que eso creo que se puede aplicar a Ramón. Este es digamos, el esqueleto de lo que yo he escrito y que intentaré ahora entrar un poco más en profundidad. Tengo la costumbre, cuando escribo un texto, de empezar con unas citas, y os voy a leer unas de ellas. La primera es esta, que es del propio Ramón Gómez de la Serna. La habitación y yo, reflejado en el espejo convexo máis grande do mundo. Esta fotografía la incluye en Automoribundia. Luego haré un comentario de Ricardo, que está allí al fondo, que creo que ha dado la clave de interpretación de esta fotografía, vinculada con el despacho. Discúlpame, se me ha olvidado un texto fundamental, el que está puesto en la pantalla, el de Santiago Bisnadel, que es un texto que escribe en 1916, en las fuentes secundarias, pero que es fundamental y ahora os diré por qué. Esa cita de la habitación y yo es como casi un aforismo de lo que podríamos decir del despacho de Ramón. Que es casi, o sea, desde el punto de vista fotográfico es el aforismo, es como el resumen, la quinta esencia de lo que es el despacho ramoniano, no el de Buenos Aires, sino el de toda su secuencia, el de toda su vida. Después hay una cita de Mario Prat de la Casa de la Vida que dice así: las cosas no preguntan, dicen sí a todo. Esto es muy interesante porque el despacho no deja de ser un diálogo con las cosas, con los objetos humildes, con los objetos no museables, con los objetos anónimos. Esta cita de la Casa de la Vida de Prat me ha parecido muy significativa. Luego hay una del diario de Joseph Cornell, con el que se ha relacionado el despacho. Yo no voy a entrar en este terreno hoy. Se ha citado a Switcher esta mañana, etcétera. Otra de las relaciones que se ha hecho es con las cajitas de Cornell, de Joseph Cornell. Joseph Cornell tiene una cita del diario
del diario que dice collage igual a life. El collage es igual a la vida. Esto es aplicable 100% al despacho de Ramón. Y luego, aunque no tenga que ver directamente con esta, encontré una cita que os va a hacer gracia, os va a hacer bastante gracia, y os la voy a leer. Os doy la cita y luego os comento de dónde procede. La cita dice: ¿has inventado acaso alguna poesía utilitaria? ¿Alguna literatura que sustituya el vapor de agua o el freno instantáneo? No. Si no cuentas nada asombroso, ¿quién te va a escuchar? El arte ya solo es posible si se convierte en proeza. Ahora Víctor Hugo recitaría sus orientales montado en un caballo de circo, y Lamartine sus armonías subido a un trapecio con la cabeza hacia abajo. Esta cita, ¿sabéis de quién es? Esta cita es de Julio Verne, de una novela que escribe en 1873, que se llama París en el siglo XX, que no la publicó en vida. Y cuando habla de Hugo recitando sus orientales montado en un caballo de circo, nos trasladamos a Ramón montado en el elefante en el Circo d'Hiver, en París. Y cuando dice que Lamartine recitaría sus armonías subido a un trapecio con la cabeza hacia abajo, pues estamos en la foto que se ha pasado esta mañana de tal. ¿Cuál es el núcleo de esta cita? El núcleo de esta cita es la proeza. Es decir, Ramón, si algo es Ramón, es la proeza de hacer cosas novedosas, nuevas, y hacerlas de manera abundante. Moreno Villa, en su Vida en Claro, le hizo una crítica a él en esto, diciendo, no tanto referida a él personalmente, como hablando que la época, ese primer tercio del siglo XX o esos primeros años de los años 20, estaban obsesionados con el récord, con los récords, con crear récords. Bueno, pues un poco Ramón es eso. Ahora entro más de lleno en lo que es el texto. Vamos, en el esqueleto del texto. He hablado de la poética sobre la dualidad, el siglo XIX. No solamente el despacho hay que entenderlo en la raíz, he dicho, emocional, educativa o educacional de Ramón. También está en la literatura del siglo XX. Es decir, el despacho de Ramón, cuando Ramón empieza a hacer su despacho, no es algo novedoso ni nuevo, para nada. Y eso lo he descubierto leyendo a un autor como Galdós, que tiene, bueno, he cogido citas, La friolera, de las siguientes novelas: La familia de León Roch, El amigo manso, Fortunata y Jacintas, la de Bringas. Galdós, en toda su novelística, en todas estas novelas, habla de las casas privadas, ya sean de la aristocracia, la burguesía o las clases más bajas, habla de cómo estaban decoradas interiormente. Y, por ejemplo, en La familia de León Roch, Galdós aborda la moda de los salones decorados a lo japonés, también abigarrados de figuras e ídolos. En otro capítulo compara un palacio con una prendería. Y, por último, en el capítulo 18 de la parte tercera, describe lo que podríamos calificar también a la manera ramoniana un estampario, en una galería que él llama Galería Llamada de la Risa, en la que también hay biombos con recortes de periódicos. Esto está en la literatura decimonónica. En Fortunata y Jacinta, por ejemplo, la visita que hacen a lo que se llama el cuarto estado, es decir, a los barrios bajos, Guillermina y Jacinta entran en una corrala de puertas abiertas y que de las ventanillas salían voces o de disputa o de algaraza festiva. Veían las cocinas con los pucheros armados, sobre las ascuas, las artesas de lavar junto a la puerta, y allá en el testero de las breves estancias, la indispensable cómoda con su hule, el velón con pantalla verde, y en las paredes diferentes estampas, algunas láminas al cromo, como lo de la abuela, de prospectos o periódicos satíricos y muchas fotografías. Es decir, que en la literatura decimonónica esto habría que explorarlo en mayor profundidad, no solo en Galdós, sino en otros autores, para ver que ese concepto de
inundar una habitación de cosas ya está ahí en la literatura del XIX. Luego, más cercano a las fechas de finales de siglo, hay un libro que ya mencionaba aquí y lo voy a referir solo, Los salones de Madrid y de Montecristo, con fotografías de Franzen y con un prólogo interesantísimo de Emilia Pardo Bazán, que es una crónica visual de las casas aristocráticas, de la alta burguesía y de los políticos de renombre. Espacios donde hay una sociabilidad y donde hay, cuenta su editor más reciente, Germán Rueda, cuenta que este libro fue una crónica visual que se editó con la intención de educar a las clases medias altas en el coleccionismo y en la decoración de las propias casas. Lo que hace Ramón respecto de este libro es como darle la vuelta a eso. Y él, que procede de una familia también bien situada de clase alta, lo que hace es introducir en ese micromundo museográfico de muchas cosas, decorando las habitaciones, los objetos, etcétera, él le da como una vuelta y lo traduce a un elemento vulgar, cotidiano, como es el rastro. También he traído a colación dos antecedentes más cercanos a él. Uno en Pío Baroja, La vida fantástica, aventura. Que el despacho inicial de Ramón no es una cosa extraordinariamente novedosa ni nueva. Por ejemplo, Tomás Borrás, que era compañero suyo en La Tribuna, el que le introdujo en La Tribuna, escribe en febrero de 1918, escribe un artículo que se llama El pobre José Mari, que es una necrológica del músico Usandizaga, José Mari Usandizaga. Y entonces describe la habitación de Usandizaga. Y ahí encontramos lo mismo. Encontramos, dice, en el fondo la cama, junto a un altarcillo con imágenes, dos armarios cargados de libros, una mesilla con figurinas, algunas sillas. Por las paredes hay tantos cuadros y retratos que las ocultan. En una larga fila los rostros delgados de los caballeros del Greco, caricaturas de Usandizaga, un Wagner adolescente, una fotografía de Planté, al joven genio, y el diploma de la escuela y un gran espejo. Luego comenta que la madre le dice, la madre de Usandizaga le dice a Borrás que cuando salía de casa volvía cargado con montones de objetos. Compraba una muñeca grotesca, un juguete gracioso, una antigüedad polvorienta, así está pletórica la vitrina de minúsculos caprichos, de medallas borrosas, de japonesitas de laca, de miniaturas delicadas, de auras sortijas viejas, de peleles de madera tosca. Cuando daba de sí la rebusca por los bazares y por los caseríos, estuvo en Hanzi y trajo una virgen gótica, chica y sonrosada como una chicuela, estuvo en París y trajo un sinfín de Camelot, su paso por Bilbao se registra por un inútil y animado muñequillo, de Madrid vino con cosas de verbena. Es decir, que esta descripción que hace Borrás de la alcoba despacho de Usandizaga es exactamente lo mismo que hace Ramón en su despacho. Por lo tanto, no podemos, lo que quiero es que tengáis esta idea presente, que los inicios del despacho de Ramón no es algo, obedece a un individualismo muy fuerte, obedece a una óptica muy precisa, que es el rastro. Quiero envolverme en un rastro, contará, dirá luego en Automoribundia, quiero volverme en un rastro, pero en el fondo no es algo realmente distinto. ¿Cuándo empieza a ser distinto el despacho de Ramón? Bueno, he hablado de la habitación. De la habitación, perdonadme, que tengo que buscar las páginas. Os voy a leer solamente un par de citas para que veáis cómo voy de tiempo. 7 minutos. ¿Me quedan? 7, ¿puede ser? Uf, qué poco. 10 minutos. 10 minutos. Bueno, pues voy muy mal de tiempo. Sobre la habitación, comento que todo comienza con una habitación y con cosas en ella.
y traigo a colación una cita de Franz Kafka. Con el estilo de cuchilla afilada que le caracteriza a Kafka, próximo al aforismo, Franz Kafka escribe en uno de sus cuadernos en 1917: toda persona lleva en su interior una habitación. Esto es aplicable perfectamente a Ramón, desde que Ramón comienza a elaborar su despacho. Como no tengo mucho tiempo, os voy a leer otra cita también muy interesante por la misma época, de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa es un autor que cita a Ramón en Pombo y escribe en su libro del desasosiego, escribe en una entrada que titula Milímetros, sensaciones de cosas mínimas, en 1914, al parecer, en los mismos años en que Ramón está construyendo todo esto, escribe lo siguiente Pessoa: como el presente es antiquísimo porque todo cuanto ha existido ha sido presente, siento por las cosas, porque pertenecen al presente, un cariño de anticuario, una rabia de coleccionista precedido por quien rectifica mis errores sobre las cosas a través de explicaciones científicas plausibles y hasta verdaderas. Pero yo solo vivo intensamente las sensaciones mínimas y de cosas pequeñísimas. Probablemente me pase por mi amor a lo fútil. Puede que sea por mi escrúpulo a los detalles, pero más bien creo que es porque lo más pequeño, al no tener absolutamente ninguna importancia social o práctica, tiene, por la mera ausencia de ello, una independencia absoluta de asociaciones sucias con la realidad. Lo más pequeño me sabe irreal, lo inútil es bello, porque es menos real que lo útil, que continúa y se prolonga, mientras lo maravilloso fútil, lo glorioso infinitesimal, permanece donde está, no pasa de ser lo que es, vive liberado e independiente. Lo inútil y lo fútil abren en nuestra vida real intervalos de estética humilde. Cuantos sueños y caricias amorosas provoca en mi alma la simple e insignificante existencia de un alfiler prendido en una cinta. Desdichado aquel que ignora la importancia que tiene. Después, entre las sensaciones que más penetrantemente duelen hasta resultar agradables, el desasosiego del misterio es una de las más complejas y extensas. Y el misterio nunca se revela tanto como en la contemplación de las cosas pequeñitas, que como no se mueven, son perfectamente translúcidas para él y se detienen para dejarlo pasar. Benditos sean los instantes y los milímetros y las sombras de las cosas pequeñas, aún más humildes que ellas. Los instantes. Soy una placa fotográfica exageradamente impresionable. Todos los demás se me graban de modo, todos los detalles se me graban de modo desproporcionado, formando parte de un todo. Solo me ocupo de mí mismo. El mundo exterior es siempre para mí una mera sensación. Nunca me olvido de que siento. Esta extensa cita de Pessoa la suscribiría perfectamente a Ramón Gómez de la Serna, porque es que están diciendo exactamente lo mismo. Bien, como no me puedo extender en este tema, paso a la imagen que tenemos ahí, que es donde ya empezaríamos a pensar que, aun siendo fecha tan temprana, 1916, empezaríamos a pensar en las articulaciones de vanguardia del despacho, o por lo menos justificaríamos que podemos ya empezar a hablar de vanguardia en el despacho ramoniano. Ese artículo que escribe Santiago Bernadel en La Tribuna, donde escribía Ramón en 1916, con el título Mi visita al hombre nuevo, si veis arriba, tiene el cuadro de el retrato de Rivera por Ramón. El retrato de Rivera por Ramón se ha contado esta mañana que se pinta cuando la exposición de los íntegros. Ahí, al introducir en los objetos, en lo que venía, digamos, del origen del despacho, de esa raíz decimonónica que he comentado antes, al introducir el cuadro, un cuadro de vanguardia, un cuadro cubista, es cuando en realidad podemos empezar a considerar los rasgos vanguardistas del despacho. Y Santiago Bernadel hace una definición del despacho, termina diciendo en este artículo una cosa que es fundamental para entender ese rasgo vanguardista, y es que dice que el despacho de Ramón, lo dice, el artículo está dividido en distintos temas, uno de ellos es el estudio, el despacho. Al final lo caracteriza de la siguiente manera, dice, es el fruto exquisito de la locura de un cubista. Y ahí estamos en la clave del término.
el cubismo. Con esta imagen, con esta difusión del despacho, empieza, digamos, lo que podríamos denominar la larga trayectoria de los rasgos cubistas del despacho de Ramón Gómez de la Serna. La locura exquisita de un cubista. Y es que, claro, el despacho de Ramón, como os he comentado antes, al referiros que yo he utilizado fuentes secundarias sobre el collage en estos autores que os he citado, en el despacho de Ramón, no en este momento, sino en el Torreón de Velázquez, de manera muy tímida, pero ya de forma palmatoria y clara, en la calle Villanueva 38, es cuando empieza lo que él llama el estampario, o lo que se llama el estampario, la acumulación de imágenes recortadas. En ese domicilio en Villanueva, Ramón, os he comentado antes que en Automoribundia incluye un texto de José Lorenzo de 1931 publicado en ABC que se titula Un día en la vida de. Y allí Lorenzo habla de que ve estampas vanguardistas. Utiliza el término vanguardista. Estamos en el año 31. O sea, ya hay una denominación clara de asimilar el despacho de Ramón a el elemento vanguardia, a las vanguardias. Y, como os he comentado antes, la cosa no queda ahí. Hay unos textos, y eso sí que tengo que ir a las hojas en concreto, que os he citado antes. Bueno, en ese artículo que os he dicho antes, de un viaje alrededor de mi cuarto, es cuando Ramón utiliza por primera vez el término fotomontaje. Dice, vivo dentro de un fotomontaje monstruoso, y aclara, antes de la moda de los pequeños fotomontajes. Es decir, de la técnica de un fotomontaje vinculada a una obra artística. Ramón no hizo nunca fotomontajes, en el sentido de diferir, o sea, de cómo era un fotomontaje normal, que era una construcción de imágenes que se multiplicaba como una estampa cualquiera y se reproducía. Él lo hizo in situ, lo hizo siempre en su casa. El tema de otros aspectos de la vinculación con digamos, lo que yo llamo los rasgos vanguardistas del despacho, gravitan en torno a la figura de Picasso. Para Ramón, Picasso fue fundamental. Se ha comentado esta mañana lo de los ídolos. En Picassismo, en Ismos, habla que va a visitar a Picasso a su despacho y éste le enseña todos los ídolos negros que tiene, se los va mostrando, se los va poniendo allí sobre la mesa para que los vea y demás. Pero hay un texto, como os he citado antes, os he citado al autor, pero lo voy a leer, que es Alberto Previch, que creo que es un arquitecto que introdujo en Buenos Aires, en Argentina, el racionalismo. Era de una familia de gente, de hermanos muy intelectuales y tal, creo que es este. Pues os voy a leer lo que dice Alberto Previch para entender cómo la figura del... O sea, cómo podemos entender la vanguardia en el despacho ramoniano. A ver si doy con la hoja, perdonad. Es que es muy significativo lo que dice Previch. Mirad. Alberto Previch escribe, se le hace, en la revista Martín Fierro se le hace a Ramón un homenaje, porque él iba a viajar allí en el año 25, iba a viajar, en ese año no viajó, pero se le hace, en un número de Martín Fierro se le hace un homenaje. Y Alberto Previch, el 18 de julio del 25, en homenaje a Ramón, escribe, cito, sin hallarle parientes cercanos en ninguna literatura, yo no puedo pensar en Ramón sin que el recuerdo de Picasso se me venga a la mente.
Una analogía extraordinaria liga a estos dos genios inventores. Su amor común por los objetos menudos y simples los une. Y ese don angelical que a ambos les permite penetrar hasta su más profundo e inédito secreto. Y concluye, si hasta el torreón, ese símbolo viviente del ramonismo, parece escapado de un cuadro de Picasso. O sea, el torreón lo ve, y creo que esto es admirable, comento yo aquí, sabiendo la admiración que Ramón sentía por Picasso, este juicio debió de emocionar a nuestro escritor. Ese hipotético cuadro de Picasso del que habla Alberto Previs no puede ser otro que uno de su periodo cubista. Y el rasgo cubista, aunque no único, es el que primordialmente define, a partir de cierto momento, la configuración de los torreones ramonianos, como un ente plástico netamente vanguardista. Es decir, ahí ya podemos sí articular el despacho como un objeto cubista en sí mismo, o como un cuadro cubista. Previs lo dice, vamos, a mí me parece genial, decir, el torreón parece escapado de un cuadro de Picasso. Guillermo de Torre incidiría en el tema de Picasso. Y os voy a leer lo que dice. Pero no incidiría en este tiempo, porque aquí estamos hablando de 1925. Por cierto, en Madrid, en Martín Fierro, en este número de Martín Fierro, está también el homenaje de Oliverio Gedondo, del cerebro de Ramón, que es una alusión a sus torreones, a sus despachos, etc. Pero es que difunden una serie de muchas fotografías del propio despacho. Es decir, el Martín Fierro, yo creo que eso viene por vía de Oliverio Gedondo o por vía de Borges, que debieron conocer el despacho ramoniano. Haciendo un paréntesis, esta mañana se ha hablado de Borges, he escrito una cosa de Borges, pero en fin, no me da tiempo aquí a comentarla. Sí quiero comentar esta cita de Guillermo de Torre, que aunque se hace mucho después del periodo de las vanguardias, es muy significativa. Ya Guillermo de Torre, en literaturas europeas de vanguardia del año 25, había destacado la cualidad vanguardista de Ramón, que eso nadie lo pone en duda, anticipado a su época, ¿no? Y, en fin, lo especifica en Morbideces, el libro mudo, etc. Pero luego, en el año 63, en 1963, escribe un texto que se lo pide Silvia Ocampo, se lo pide para la revista Sur, que se llama Picasso y Ramón. Y os lo voy a leer porque tiene mucho interés. Allí Torre establece la siguiente comparación e equivalencia entre ambos, entre Ramón y Picasso. Ramón y Picasso son casi infinitos. Sus obras pueden equipararse a un microcosmos. Se me ha permitido trazar algunos rasgos al desgaire que evidencian la semejanza incluso personal, similitud de ambientes cotidianos, o sea, similitud personal en cuanto a que los dos eran bajitos, regordetes, de ojos muy penetrantes, etc. Dice, pero lo que interesa aquí es que es la similitud de ambos ambientes cotidianos en que Ramón y Picasso se desenvuelven. La realidad física se acuerda en ellos estrechamente con su realidad artística. A ambos les agrada rodearse en sus interiores de una decoración chocante y singular. Aquellos objetos que aparentemente a los ojos del público convencional pasan como de mal gusto son los que merecen sus tiernas predilecciones. Pero a pesar del orden desordenado que preside sus estudios, cuidan ambos de no caer en ninguno de los dos extremos reprobables, ni bohemismo ni burguesismo. Luego habla del taller de Gran Agustín, donde Picasso pintaría el Guernica, etcétera, etcétera. Allí ve Guillermo de Torres un mundo propio, o sea, lo ve en donde Picasso, comparando con Ramón, cómo han forjado ese mundo personal. Y esto lo trasvasa también a las conferencias, que son una extensión del propio despacho, las conferencias con los objetos que Ramón presenta. ¿Me quedan 5 minutos? Pues, ¿solo 5 minutos o ya corto? Sí, bueno, disculpar un poco mi errática, en fin, yo no tengo la costumbre de los que me han precedido esta mañana, que son personas que son muy coherentes, o sea, que están muy acostumbradas a estas exposiciones. Pero voy a terminar con
Voy a terminar con una... como no he hablado de automoribundia, ni hace falta ya decirlo con lo que le he dicho, sí voy a terminar con lo que dice Ricardo Fernández, con lo que dice él de su libro Ramón Gómez de la Serna, El mercader de imágenes, que me parece, lo digo aquí clarísimamente, el mejor libro que se ha escrito sobre Ramón en los últimos tiempos. O sea, me parece un libro que quien quiera estudiar a Ramón, como no lo lea, o sea, me parece... Y lo que dice Ricardo ahí respecto de la cita esa, de ese aforismo que os he comentado, que es una foto, a ver, os lo voy a poner. Bueno, es esta. Está muy mal, la he sacado de la primera edición que tengo de Automoribundia. En esa lámina es como el resumen, y lo dice, no sé si lo voy a decir con tus propias palabras, pero casi. Las tengo aquí escritas, lo que no sé, en este momento no sé dónde están. Lo que viene a decir Ricardo, y creo que ha dado en el clavo, es que Automoribundia es eso, es esa imagen que está ahí. Hay que leer Automoribundia como un collage. Es decir, hay que leer Automoribundia como el despacho, lo que es el despacho de Ramón. Y ahí está el espejo convexo que viene del matrimonio Arnolfini y pasa por 50.000 sitios, incluidos los espejos picasianos, que el propio Picassiano, aquí otra vez Picasso, que el propio Ramón diseñaba y se los cortaban y se los biselaban, pero como dice con gran precisión, siento no leer, porque la tengo aquí, pero siento no leer la literalidad, vienes a decir, y llevas toda la razón, que Automoribundia es un collage y al mismo tiempo esta imagen es el despacho de Ramón. Esta imagen, o sea, Automoribundia es esto, es esta imagen que tenemos ahí, el espejo, el aforismo, la habitación y yo, reflejados, la poética de la habitación que os he comentado antes, y que es un tema que yo creo que habría que profundizar. Os he citado lo que dice, me parece, Mario Prat, y os he citado la cita de Pessoa, pero he encontrado muchísimas más referencias, y esa poética del espacio, esa poética de la habitación, esa habitación que Ramón lleva siempre encima de sí mismo, que aquí la barroquiza al extremo total, que por cierto, otro detalle juvenil y sentimental, que no lo he comentado aquí, pero os lo digo, está asociado con la iglesia de San Antonio de los Alemanes en Madrid, que estaba al lado de donde vivía Ramón, en la calle de la Puebla. Esa iglesia, que es un mare magnum de arquitecturas y decoraciones, escultura y pintura, debió de impresionarle tanto, que debió de ser un factor que le impulsó. Por supuesto, la clave es el libro del rastro, eso no hay que olvidarlo, porque fijaros lo que dice, y con esto ya termino. En el rastro dice cosas reveladoras en su insignificancia, en su llaneza, en su mundanidad, maravillosas asociadoras de ideas, y cada objeto tiene un delirio de palabras. Cada objeto tiene un delirio de palabras. Pues eso es Ramón, un delirio de palabras materializado en una museografía que hunde sus raíces en el 19, en la museografía de las casas del 19, de los museos del 19, esas cosas enciclopédicas, y, bueno, pues empieza así, no es un elemento indiferente, o sea, no es un elemento exclusivo, porque hay otros elementos, está en la literatura, está ese texto que os he leído de Tomás Borrás, pero él luego lo va incardinando en todo ese juego de las vanguardias a partir del estampario, del collage, que han estudiado muy bien Ana Ávila y John McCullers y Juan Ramón y Juan Manuel Bonet en su Ramón en su Torreón. Y, en fin, disculpad un poco la forma errática en que he presentado esto.